Hola chicos, acepto el reto, gracias Sebas por la oportunidad. Hoy quiero compartirles un devocional que se llama El regalo del Espíritu Santo y quiero dividirlo en dos partes. La primera, como para contextualizarlos un poco, es Jesús con sus discípulos en la última cena. Él inicia dándoles tres noticias inesperadas. La primera, que ya llegaba la hora de la cruz. La segunda, que uno de sus discípulos lo iba a negar. Y la tercera, que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Después de dar estas tres noticias inesperadas, también decide traer consuelo a sus discípulos. Él en Juan 14:1 dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y más adelante les explica que en su ausencia el Padre les iba a enviar un consolador para que estuviese con nosotros por el resto de nuestras vidas. Eso fue en Juan 14, 15, 18, que dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Jesús en la Biblia hace como varias connotaciones del Espíritu Santo. Les quiero compartir algunas. Él habla del Espíritu Santo como la promesa de Dios, el regalo del Padre, el abogado defensor, quien está de nuestro lado, quien nos aconseja, quien nos recuerda nuestra identidad en Cristo, quien nos recuerda las promesas de Dios, las que nos ha hecho y las que está por hacernos, y sobre todo quien trae convicción en el camino cuando estamos a punto de hacer algo que vaya en contra de nuestros principios y en contra de nuestra fe. Él no solamente prometió con el Espíritu Santo que iba a estar con nosotros, sino en nosotros. Por medio del Espíritu Santo, Él promete transformarnos de adentro hacia afuera. No sé si les pase, pero a mí me pasa muchas veces que pienso: wow, qué nota hubiese sido nacer en la época de Jesucristo, el ver esa cantidad de milagros que hacía, el que hablaba a multitudes, el poder que tenía, el que sanaba enfermos. Mejor dicho, me da como mucha, como wow, qué nota hubiera sido nacer en esa época. Pero hoy él dice: no, Juliana, naciste en esta época, quise que nacieras en esta época porque por medio del Espíritu Santo yo quiero ahora contigo tener nuevas conversaciones, hacer nuevos milagros en los que no solamente tú seas espectadora de milagros, sino que por el contrario seas partícipe de milagros, y que por medio del Espíritu Santo tú también puedas hacer milagros. Entonces, bueno, esa es la primera parte, el hecho de dejar que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Y bueno, aceptarlo y dejar que Él actúe en nuestras vidas. Y segundo, está en Juan 13, 3, 5, que dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Esta parte me impacta mucho, me confronta también bastante. Jesús tenía claro y sabía que venía de Dios y sabía que a Él volvía. Jesús tenía clara su identidad desde el momento en el que pisó la tierra, y a su vez, con esa misma identidad tenía autoridad sobre nosotros. ¿Qué fue lo que Él decidió hacer con esa autoridad? Bueno, Él decidió vestirse de humildad y humillarse completamente, solamente con el fin de enseñarnos el poder del servicio. Eso me impacta porque Él sabía que lo iban a negar, Él sabía que lo iban a traicionar, Él sabía que iba a morir sin tener pecado alguno, pero a causa nuestra. Y aún así decide vestirse completamente de humildad y ir y lavarle los pies a los discípulos. O sea, es lo que hace, eso es lo que hace Dios con nosotros. Entonces, solamente como a modo de recorderis, nosotros no somos perfectos, estamos en un proceso para llegar a ser como Jesús cuando estemos con Él en el cielo, pero por ahora solamente somos perfectibles. Entonces, los errores que cometemos, que hemos cometido antes, seguramente los vamos a volver a cometer, vamos a seguir siendo pecadores de alguna forma. Y bueno,
aún así, Dios decide darnos el regalo del Espíritu Santo. Él ya decidió darnos ese regalo y ese regalo no nos lo va a quitar absolutamente nadie. Es nuestra decisión y está en nuestro poder el decidir si queremos aceptar ese regalo y dejar y permitirle que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en el camino mientras llegamos a estar en el cielo con Dios o no. Entonces, pues es básicamente eso. Quisiera pues ya para terminar hacerles dos preguntas. La primera es que si estás dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo de servicio, y si es así, la segunda pregunta es ¿a quién puedes servir hoy? Hay una bendición muy grande, no solamente para quienes creemos de que Jesús realmente es el ejemplo más espectacular y más perfecto de humildad y servicio, sino más a quienes llegamos a tener o tomar la decisión de servir aún a quien no lo merece. Entonces, bueno, es eso, chicos, muchas gracias, y para finalizar reto a nuestro líder, a Dave, para que haga el próximo devocional.